Hola, hola, muy pero muy feliz sábado. Bienvenidos a un nuevo culto del distrito San Martín de Comodoro Rivadavia. Qué alegría que poder saludarlos, qué lindo que es poder saber de que podemos estar conectados a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y que podemos seguir adorando a Dios en nuestros hogares y transformar nuestros hogares en lugares de culto, lugares en los cuales nos relacionamos con Dios y nos relacionamos también los unos con los otros. Ya agradecemos a los que han escrito ahí en el chat y los invitamos también a escribir, a poder interactuar con nosotros. Como siempre mencionamos, allí podemos saber de que están del otro lado y que podemos participar juntos de este culto a nuestro Señor. Y bueno, vamos a cantar, vamos a entonar el himno número 169 cuando suene la trompeta. ¿Lo entonamos juntos? Hermoso el himno. Y esperemos que podamos tener ese deseo de estar preparados para cuando Cristo venga a buscarnos. Y ahora vamos a hablar con nuestro Dios. Quien nos va a dirigir en la oración es Mile. Así que dejamos el tiempo para Mile. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por el lindo día que nos has dado. Gracias porque podemos pasar un lindo sábado. Te pido que nos bendigas y que bendigas el sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Mile. Ella siempre dispuesta a participar en el culto y siempre gozosa de poder realizar algo que pueda ayudar a compartir con otros lo mucho que Dios nos ama. Así que gracias. Y continuamos con nuestra programación. Momento de presentar el probad y ved de esta mañana. Así nos introduce el momento también relacionado a los diezmos y las ofrendas. Probad y ved.
Historia de hoy: Flores en la cuarentena. Yo soy Yendel Pacheco, pastor de la Iglesia Adventista del distrito de Flores de Goiás, una pequeña ciudad de 12,000 kilómetros al interior del estado. Después que el nuevo coronavirus llegó a Brasil y con las orientaciones sanitarias establecidas por el gobierno, la Iglesia tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Eso cambió la historia de la Iglesia en esta región. Estamos viviendo un caso inédito en la Iglesia. ¿Y cómo debería ser nuestro trabajo en este momento? Teníamos que obedecer las determinaciones del sector de la salud de nuestro país, pero también continuar dando atención especial a los miembros, por lo que empezamos a realizar los programas de la Iglesia vía online. Los hermanos continuarían siendo atendidos en sus necesidades espirituales a través de visitas pastorales online, reuniones de oración, grupos de estudio de la Biblia a través de aplicaciones, WhatsApp, salas de conferencias web y otros. Después de 4 meses, con la flexibilización de las medidas restrictivas, mediante la observancia de un estricto protocolo de seguridad, la Iglesia volvió a realizar reuniones presenciales. Los miembros estaban con muchas ganas de reunirse a alabar a Dios en el templo, sedientos de oír su palabra de manera presencial. Los jóvenes rápidamente organizaron una serenata de casa en casa, llevando alegría y calor humano a los hermanos que todavía no podían salir de sus casas. Atendiendo al pedido de los hermanos, realizamos una linda Santa Cena, donde gran parte de la Iglesia pudo celebrar por la vida y la protección de nuestro Padre Celestial. La reunión estuvo marcada por la emoción al participar de los símbolos sagrados, el pan y el vino. La señora Antonia, con 86 años, estaba muy feliz y agradecida a Dios por estar con vida y salud en aquel momento tan significativo de su vida. Yo estoy triste porque no pude salir más a hacer mi trabajo misionero. Pero también estoy feliz porque Dios me ha bendecido, me ha dado salud y gracias a Dios recibo el cariño de mis hermanos, quienes me han dado asistencia dentro de lo posible. Incluso le quiero mencionar a Gilda y al pastor, que son mi brazo derecho en cada momento de mi vida aquí con la ayuda de Dios. Y quiero estar al lado de nuestro Señor Jesucristo desde ahora y para siempre. Con el inicio de la pandemia todo fue más difícil para nosotros y para la hermana Antonia más aún porque ella es del grupo de riesgo y ella no puede acompañarme más y yo continué con los estudios de forma cuidadosa y ella seguía orando e intercediendo por las personas con las que yo trabajo. Sigue siendo mi pareja misionera y ahora también estamos haciendo un grupo online, un grupo pequeño online donde las personas interactúan, participan, hacen pedidos y estudiamos la lección. Tenemos muchos estudiantes que aún no se bautizan y están participando. Este grupo pequeño online tiene 27 integrantes. Ha sido una bendición ver a la hermana Antonia participando activamente en el grupo, con pedidos de oración, orando por los otros, intercediendo. Ella interactúa activamente porque vengo a su casa con mi celular y participamos juntas. Ha sido una bendición. Y recientemente hicimos lo siguiente, salimos a andar en bicicleta recordando el periodo cuando siempre trabajábamos juntas. La hermana Antonia, con su ministerio, llevó a más de 20 personas al bautismo y no halla la hora que termine la pandemia para continuar en su misión. Queridos hermanos, este nuevo virus cambió nuestra rutina, pero no logró silenciar o callar el mensaje de esperanza que está siendo anunciado a millares de personas más. Probad y ved. Y ahora, los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Bueno, a pesar de la cuarentena, a pesar de todo lo que nos toca vivir, podemos igualmente hacer algo útil por quienes están a nuestro alrededor, algo útil por Dios y que eso pueda ser una realidad para nuestras vidas. Es momento de devolver los diezmos, las ofrendas, entregar a nuestro Señor y los invitamos a acercarlo a los templos. Ya tendremos la posibilidad de abrir nuevamente, así que allí lo podemos hacer directamente llevando nuestros diezmos y las ofrendas al templo. También
lo podemos hacer a partir de la aplicación 7Me, que se puede instalar en los celulares o en la computadora. Ahí dejamos abajo los links para que lo puedan descargar en el caso del celular e instalar la aplicación, y no hace falta instalar nada para hacerlo a través de las computadoras. Y continuamos con la adoración infantil, momento más esperado por los más pequeños y que sé que también a los grandes nos gusta, y algunos de ustedes me lo han hecho saber. Vamos a compartir la historia de hoy, que tiene algo de relación con los ancianos. No con los ancianos de edad, sino con los ancianos de la iglesia. Hoy es el día del anciano de iglesia y del director de iglesia o congregaciones. Así que queremos saludar, antes de dar el paso a la adoración infantil, a los ancianos y a la directora de la congregación. A los dos ancianos de la iglesia de San Martín. A Martín, a Alfredo y a la directora de la congregación del grupo organizado de cordón forestal, Adelia. Así que esperamos que Dios los pueda bendecir, que los pueda seguir utilizando, de que puedan ser instrumentos en las manos del Señor. Ustedes son una pieza fundamental, una pieza clave en todo el desarrollo de la vida de la iglesia. Así que, en primer lugar, gracias por la actividad que realizan y que Dios los pueda seguir bendiciendo y utilizando en cada momento. ¿Y les parece si hacemos una oración una vez más? Especialmente en este momento por Martín, por Alfredo y por Delia, para que Dios los pueda bendecir, seguir acompañando, y no solo a ustedes, sino a la familia y a las iglesias que influencian también. Oramos. Querido Señor, muchas gracias porque hoy podemos reconocer la gran tarea que realizan los ancianos de la iglesia, la directora del grupo. Queremos pedir, Señor, que tu bendición pueda estar sobre ellos en cada momento, que tu mano pueda estar guiándolos. Queremos pedir que tu dirección, que tu protección, que todo, Señor, lo bueno de lo alto pueda estar acompañándolos y guiándolos en cada una de las cosas que realizan. Que los puedas bendecir tanto en las actividades que realizan para con la iglesia, como así también aquellas que realizan en el ambiente secular, sabiendo que ellos, el tiempo que les queda con empeño y con buen corazón, Señor, lo disponen para tu causa. Pedimos que tú lo compenses en el resto de los aspectos de sus vidas. Esto lo queremos pedir y agradecer sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora sí, pasamos a la adoración infantil, que como les decía, tiene algo que ver también con el Día de los Ancianos. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su... Un feliz sábado, niños. Hoy les contaré una linda historia titulado Yo quiero ver a Jesús. La Biblia nos cuenta de personas fieles a Dios, hombres como Samuel, Abraham, Moisés. Por eso hoy celebramos el Día del Anciano. Ellos entregan todo a la iglesia sin recibir nada a cambio, sin recibir ningún sueldo. También cuidan de las personas, dejan la iglesia organizada y estudian la Biblia con muchas personas. Ahora les contaré una linda historia, por eso todos debemos prestar atención. Cuando Jesús nació, sus padres se quedaron en Belén, porque al 8º día los padres le ponían el nombre al niño. Los padres le pusieron el nombre Jesús, como el ángel Gabriel les había dicho. Cuando Jesús cumplió los 40 días de nacido, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén. María estaba muy feliz con su bebé. Al llegar al templo, tuvieron una sorpresa muy feliz.
encontraron a un anciano, un hombre viejito llamado Simeón. Un día Dios le dijo a Simeón que antes de morir vería al Mesías prometido. Cuando Simeón vio al bebé especial, lo tomó en sus brazos y se llenó de felicidad. Y Simeón dijo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Simeón los bendijo. Niños, qué hermosa historia. Hoy vamos a orar por aquellos hombres que son una bendición en la iglesia, que predican acerca del gran amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Tú también puedes contar las maravillas que Dios ha realizado en tu vida. Puedes ser una chispita de luz en la iglesia, en la escuela y también con tu familia. Qué alegría saber que Dios nos utiliza como instrumentos de salvación. Dios quiere que contemos todos los milagros que Él ha realizado en nuestra vida. Ahora todos juntos nos comunicaremos con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por este hermoso sábado que nos brindas. Ayúdanos a ser como Simeón, a poder predicar acerca de tu gran amor. Somos chispitas de luz y queremos predicar de tu evangelio cada momento. Por favor, te pido que cuides a todos los ancianos de la iglesia, que son una gran bendición. Cuídalos y protégelos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por la adoración infantil y una vez más un feliz día y que Dios los pueda bendecir a los ancianos de la iglesia y a la directora del grupo. Vamos ya preparándonos para el tema central de esta mañana, que está a cargo del pastor David Peralta. Bueno, quienes nos conocen un poco más como familia sabrán de que soy el tercero de los pastores de la familia. El primero es mi papá, ya lo hemos tenido en algún momento tanto presencialmente acá en el distrito como también en los cultos virtuales. Quien nos acompaña en esta oportunidad es David Peralta, él es mi tío. Así que soy el tercero, como decía, de la familia dentro del grupo de pastores. Un gusto poder saludar y darle la bienvenida a David Peralta, mi tío. Él es actualmente el presidente de la Misión Argentina del Noroeste, más conocida como La Mano. Así que, pastor, muchas gracias por estar acompañándonos en esta mañana, por poder tener el pan de vida en este momento. Y esperamos que Dios lo pueda bendecir y guiar también en este momento especial de compartir la palabra con los ancianos en forma amplia, pero también con cada uno de nosotros que estamos deseosos de escuchar algo más de la palabra del Señor. Así que, pastor, muchas gracias y el tiempo restante para usted. Muy bien, vamos ahora a estudiar juntos la palabra de Dios, o continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios, porque ya lo venimos haciendo desde temprano con la escuela sabática. El título del sermón, el año del jubileo. Y esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Así que los invito a que busquemos nuestras Biblias en el capítulo 25 del libro de Levítico. Levítico capítulo 25. Allí se encuentra esta ley que Dios le dio a Moisés. Antes de introducir al pueblo de Israel en la Canaán terrenal, Dios le había dado una serie de leyes, de mandatos, de principios, de consejos a Moisés para que a su vez se lo transmitiera al pueblo. Bueno, uno de esos consejos o leyes que el Señor le dio a su siervo están aquí en el capítulo 25, del cual vamos a sacar las enseñanzas para nosotros en esta mañana. Pero antes de meternos de lleno con este capítulo 25, vamos a arrancar con una pregunta. Si conoces a alguien que lo haya perdido todo, sus bienes materiales, y yo conozco a varios, por las circunstancias, por la administración o mala administración de su dinero, lo han perdido todo. Y qué triste que es llegar a esa condición de perder todo, ¿no? O por quedar sin trabajo, o por una mala inversión, etc. Y termina dando como resultado realidades sociales desiguales. Gente muy, muy rica y gente muy pobre.
cuando uno lo pierde todo y otros, cuando alguien pierde es porque otro se está beneficiando. Pero nunca fue el plan de Dios ese. El Señor tenía otros planes para su pueblo. Nosotros podemos mirar un poquito a través de los hombros de Moisés en esta mañana para ver cuáles eran los planes del gran legislador que es Dios. Bueno, antes de introducirlos, decíamos, a Israel a la Canaán terrenal, el Señor le dio una serie de leyes a Moisés para que se la transmitiera al pueblo y para que sea puesto en práctica. Una de esas leyes sociales están aquí, en el capítulo 25 del libro de Levítico. Así que te invito a que busquemos juntos en esta mañana, en este capítulo del cual vamos a sacar las enseñanzas para nuestra vida. Ver un poquito de qué se trataban estas leyes y luego sí vamos a hacer nuestras aplicaciones. Capítulo 25, versículos del 1 al 7, el Señor estableció lo siguiente. Cuando Israel llegara a la Canaán terrenal, el Señor les dio una prueba de fe y les dijo, miren, como por un periodo de 6 años, ¿sí? Y este era el ciclo de la producción de la tierra que Dios estableció. Por 6 años ustedes pueden sembrar y cultivar la tierra. Cuando Israel tomó finalmente posesión de la Canaán terrenal, se subdividió todo el territorio entre las 12 tribus y a su vez se subdividió entre las familias que componían cada una de esas tribus. Es decir, cada familia israelita tenía su parcela, por así decirlo, tenía sus lotes, sus terrenos, sus hectáreas para cultivar la tierra. Ahora Dios les dijo así, ustedes pueden trabajar la tierra durante un periodo de 6 años, pero el 7º año es un año donde se va a tener que dejar descansar la tierra, no se la iba a poder cultivar. Y cuando Dios le daba estas leyes a Moisés, de forma retórica, es como que Dios se pone en la mente del israelita. Y en el versículo 20, fíjense lo que dice. Quizás alguno se pregunte, ¿y qué vamos a comer entonces el 7º año? Si el 7º año no podemos cultivar la tierra, entonces, ¿qué vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar el sustento? Y aquí viene la promesa de ese Dios maravilloso, que no solamente es equitativo, sino que también es providencial. Y Dios les dijo así, miren, yo les enviaré mi bendición el 6º año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. Qué bárbaro, ¿no? Era una prueba de fe que Dios les había dado. Y aquí estaba el mandato. 6 años podían trabajar sus parcelas, su tierra, sembrar sus huertas, sus quintas, trabajar para sus cosechas. Pero el 7º año era un año que tenían que dejar descansar sus propiedades. Alguno con una mirada ecológica puede decir, qué sabio Dios, ¿no? Cómo Él proveyó incluso descanso para la tierra, para que se vuelva a enriquecer de nutrientes, para que a partir del 8º año la tierra se recuperase y pudiese otra vez servir para mucha producción. Bueno, así es Dios, es sabio, es meticuloso, el Señor ve por cada uno de los detalles, pero también les daba esta pruebita de fe. Junto con esta legislación del año del descanso de la tierra, aparece en Levítico capítulo 25 la legislación sobre el jubileo. Y aquí ya nos vamos a meter con el tema central de esta mañana. ¿Y qué era esto del jubileo? Bueno, algunos comentadores dicen que la palabrita jubileo es difícil de interpretarla. Por eso la escribieron así en español, jubileo. La mayoría coincide de que la palabra traducida como jubileo en realidad trata de describir el sonido de una trompeta, un sonido especial. Es decir, que jubileo significaba eso, el sonido especial de una trompeta. Ahora vamos a seguir con la lectura. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios en relación al año del jubileo? Bueno, aquí está el mandato dentro de la legislación. Contarás 7 semanas de año, versículo 8 estoy leyendo. Contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces
harás tocar fuertemente la trompeta. Aquí está, el sonido de la trompeta, jubileo, la descripción de ese sonido. En el 7º mes, el día 10 del mes. Muy bien, y aquí está esta legislación. Dios estableció lo siguiente. Dio una pauta cronológica, temporal, y les dijo a Moisés, este es mi estatuto. Vas a contar semanas de años, 7 semanas de años. Una forma que tal vez para nosotros no sea una forma de contabilizar, pero aparentemente era muy entendible en la Mesopotamia de aquel entonces, con la gente de aquel entonces, contabilizar semanas de años. 7 semanas de año, el cálculo es sencillo, 7 por 7, 49. Es decir que el Señor había establecido estos bloques temporales de 49 años. Cada 49 años se tenía que hacer sonar la trompeta para una convocación que anunciaba que al año siguiente, el año 50, era el año del jubileo. ¿Está bien? ¿Saben? Yo encuentro este cómputo de semanas de año en otra parte de la Escritura. El jubileo, la legislación, la ley sobre el jubileo beneficiaba a los deudores, especialmente a los deudores, a los que habían perdido sus propiedades en ese bloque temporal llamado entre jubileo y jubileo. También beneficiaba no solamente a los que habían perdido sus propiedades materiales, sino también que habían perdido en cierta medida su libertad, porque si no alcanzaban a cubrir sus deudas con su tierra, entonces ellos tenían que ponerse al servicio de sus acreedores para que a través del trabajo tratar de cubrir todas sus deudas. ¿Y dónde, Pastor David, usted encuentra otro pasaje de la Biblia con este cómputo? Bueno, aquí abrimos una nota de pie de página. Lo encuentro en Daniel capítulo 9. No es el mensaje central, pero quiero que vayamos allí. Daniel capítulo 9. Nos estamos metiendo en un terreno profético, pero la Biblia es así, es realmente interesante. Daniel capítulo 9, versículos 22 en adelante. Estamos en la nota de pie de página, ¿está bien? Daniel, estamos hablando de mucho tiempo posterior, muchos años después de Levítico capítulo 25. Finalmente el pueblo de Israel llega a Canaán, no hicieron bien las cosas y terminaron yendo en cautiverio. Cuando llegamos a Daniel nos encontramos este escenario. Un pueblo que perdió sus propiedades porque fue llevado al exilio. Y no solamente perdieron sus propiedades, también perdieron sus libertades, porque servían allí en tierra de Babilonia al rey de Babilonia. De alguna manera podemos encontrar un paralelismo con lo del jubileo. Decíamos que el jubileo beneficiaba a los que habían perdido por lo menos 2 cosas, sus propiedades y también sus libertades. El pueblo de Israel, a la altura del libro de Daniel, había perdido justamente propiedades y libertades. Y en el capítulo 8 del libro de Daniel, a Daniel se le empieza a revelar una profecía, una visión, la cual él no entendió. Y fue enviado el ángel Gabriel para que le dé explicación. Y cuando Daniel le empieza a explicar la profecía del capítulo 8, ¿sí? La profecía de las 70 semanas, y luego lo amplía con los 2300 tardes y mañanas, se hace referencia a semanas. Y esto es interesantísimo. Nosotros aplicamos el principio día por año en la interpretación de esta profecía y es correctísimo. Pero, ¿saben? Encuentro un paralelismo muy fuerte en el capítulo 25. Son las 2 partes de la Biblia donde yo encuentro esto de semanas de años. Fíjense, Daniel capítulo 9, versículo 24, por ejemplo. 70 semanas están determinadas, versículo 25. Sabe y entiende que desde la salida de la orden de hasta que ocurra tal cosa, pasará 62 semanas, 7 semanas, 1 semana. ¿Sí? Un periodo de 70 semanas. Estas semanas eran literales y estamos hablando de un pueblo que lo había perdido todo, incluso la libertad. Cuando nosotros vamos al capítulo 25 de Levítico, encontramos el cómputo de las semanas de años.
Interesante. Por eso nosotros consideramos y reforzamos que la interpretación del principio de día por año está en cierta medida avalada también con esto de la ley del jubileo. Son las dos partes de la escritura donde yo encuentro esto de las semanas de años. Pero volvamos al capítulo 25. Había un día fijado donde se tenía que convocar a todo el pueblo de Israel de forma especial. Era el día 10 del mes séptimo. ¿Qué se celebraba todos los años en el pueblo de Israel? El día 10 del mes séptimo. Bueno, tal vez la fiesta más significativa del año, la fiesta del día de la expiación, la fiesta del día del perdón o del Yom Kippur, como le dicen algunos. ¿Y en qué consistía esa fiesta anual? Bueno, consistía en que todo el pueblo era convocado. El sumo sacerdote se vestía de las ropas especiales, sumo sacerdotal, y se llevaba adelante el rito, que era el rito de todo especial, para expiación. Expiar quiere decir cubrir, ¿sí? O para perdonar, el rito del perdón de los pecados del pueblo de todo el año. Era un día de santa convocación y de mucho ungimiento para todo el pueblo, porque de nada servía de que ese ritual del día de la expiación se llevara adelante si cada uno de los miembros del pueblo de Israel en su corazón no estaba arrepentido de su falta, de sus pecados, no buscaba de todo corazón a Dios, pasaba a ser un rito externo. Es decir, mientras para uno podía ser externo, para otros realmente era una realidad y estaba alcanzando el perdón de Dios. Ese día se sacrificaba un macho cabrío. Su sangre era derramada y era llevada hasta el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote asperjaba sobre la tapa del arca o llamada propiciatorio. Pero no terminaba allí ese rito. El sumo sacerdote salía y se encontraba con un segundo macho cabrío que no era sacrificado. Ese segundo macho cabrío representaba al enemigo de Dios. Ese macho cabrío recibía de parte del sumo sacerdote, por así decirlo, la imposición de manos. Y luego era enviado al desierto para que muriese en el desierto. De esa manera simbólica se enseñaba al pueblo de Israel que era necesario que sea derramada sangre de un animal inocente para que haya perdón de los pecados. Y ese animalito inocente era figura o tipo de Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero al final de la historia, toda la culpabilidad finalmente caerá en el iniciador de todos los males y de todo lo malo que nos pasa, que es el enemigo de Dios. Ese rito se llevaba adelante el día 10 del mes séptimo de cada año. El rito o la fiesta solemne más importante del año. Ahora, había una vez cada 49 años que se celebraba no solamente el día de la expiación, se celebraba o se convocaba y anunciaba el año del jubileo. Ahora, se hacía sonar una trompeta con un sonido distinto. Se convocaba a todo el pueblo y se les anunciaba que el año siguiente sería el jubileo. Decíamos hace un ratito que el jubileo beneficiaba especialmente a aquellos que habían perdido todo, por una mala administración, por las circunstancias, etc. El jubileo fue pensado para por lo menos 3 escenarios diferentes. Un primer escenario lo encontramos ahí en el versículo 25 en adelante. Dice así: si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Cuando el hombre no tenga quien rescate y consiga lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará la falta que al hombre a quien dio y volverá a su posesión. Pero si no consigue lo suficiente para que se lo devuelva, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo quedará libre y volverá a su posesión. Bueno, Dios estableció así para que haya equidad, para que los que tuvieron, vamos a decirlo así, la imposibilidad de saldar sus deudas con dinero, pudiesen saldar sus deudas con su parcela, con su tierra.
Ellos entregaban su parcela a su acreedor, si no podían pagarlo de otra forma. Ahora, esas propiedades no eran entregadas para siempre. Bueno, eso ocurre hoy. Si uno lleva una mala administración y termina pagando con la propiedad, bueno, esa propiedad se perdió. A menos hasta que la pueda volver a comprar. Pero por derecho ya lo perdió, ya tiene otro dueño. En las legislaciones de Dios, la cosa estaba pensada de otra forma. Uno podía pagar su deuda con su tierra. Ahora, estaba ese bloqueo de tiempo entre jubileo y jubileo, que eran 49 años. Y ahí hay un cómputo, ¿no? Tal vez a los contadores les va a gustar un poquito esto. Fíjense, Dios se mete con la contabilidad. O sea, tenía que hacer un cómputo. El cómputo era el siguiente. Vamos a suponer que la deuda del israelita equivalía a 100.000 pesos en plata de hoy. Bueno, el cómputo que se hacía era el siguiente. Supongamos que en el año 15 del último jubileo se declaraba ese israelita imposibilitado de poder saldar sus deudas con dinero. Entonces le ofrecía al acreedor su tierra y se sacaba el siguiente cálculo. Desde el año 15 hasta el año 49, ¿cuántos años faltan para el próximo jubileo? Bueno, faltan tantos años. Se sacaba un estimativo de cuánto era el dinero que podía producir sus campos en ese bloque temporal. Y si alcanzaba a pagar con parte de esos años, bueno, durante esa parte de esos años se saldaba la deuda. Ahora, Dios estipuló lo siguiente, pensando incluso en el peor escenario. Entonces el Señor decía, bueno, tal vez no alcancen con algunos años en ese bloque de jubileo. Tal vez sea necesario que esa propiedad quede en manos del acreedor hasta el fin del jubileo. Bueno, estamos hablando de un escenario de una deuda grande, pero al menos podía pagarlo de esa manera. Entregaba su propiedad, ¿sí? Pero no de forma perpetua, iba hasta el próximo jubileo, y de esa forma saldaba su deuda. Ahora, Dios en su legislación imagina un segundo escenario, versículo 39 en adelante. Si tu hermano empobrece estando contigo, y aquí habla de la relación de israelita con israelita, y se vende a ti, no lo harás servir como esclavo. Si el acreedor era otro israelita, era otro miembro de alguna de las tribus, tenía que pagarle de alguna manera. Tal vez le entregaba su tierra, su propiedad, pero a veces las deudas eran tan grandes que no alcanzaba a cubrir con la propiedad en ese periodo de jubileo. Entonces Dios decía, bueno, habilito esta posibilidad, que pueda saldar, ¿sí? El saldo, valga la redundancia, con los años de servicio. ¿Y cómo se computaba eso? Bueno, depende del año que se declaraba en default la persona, el israelita. Volviendo al ejemplo anterior, si en el año 15 estaba imposibilitado de pagar sus deudas a un hermano israelita, lo primero que hacía es tomar mi propiedad, usufructuarla hasta el próximo jubileo. Tal vez con 3 años saldaba su deuda. A veces la deuda era tan grande que era necesario entregar la propiedad hasta el próximo jubileo. Pero tal vez haciendo las cuentas, el israelita le decía al acreedor, al deudor, le decía, mirá, vos sabés que ni con tu propiedad logramos cubrir tu deuda. Así que, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, estaba legislado que el deudor podría decirle, bueno, te ofrezco mis servicios. Y si los hijos eran grandes, el servicio de los hijos. Entonces se tomaba como referencia el momento, el año en que se hacía el arreglo hasta el próximo jubileo, la cantidad de años que quedaba, los sueldos por año, para sumar en compensación del pago. Es decir, que la persona que caía en deuda podía pagar con su propiedad, si no alcanzaba con su propiedad, podía pagar con los años de servicio. Ahora, la persona perdía, o mejor dicho, quedaba limitada. En primer lugar, ya contaba con su campo para producir y para poder subsistir. En segundo lugar, ya no contaba con libertades, porque ahora sus años de servicio y de trabajo eran para pagar la deuda de su hermano. Ahora Dios dijo, ojo, acreedores israelitas, nunca traten a un hermano israelita como si fuera un esclavo, trátenlo como un hermano. Que él pueda pagar la deuda, pero no los humillen, son sus hermanos, no lucren con ellos, no le cobren de más,
¿sí? Que ellos cumplan sus deudas, pero trátenlo siempre con amor. El tercer escenario que estaba contemplado dentro de la ley del año del jubileo era el más nefasto, el peor de todos, era caer en manos no de un hermano israelita, sino en manos de un extranjero. Ustedes recuerdan que cuando Israel salió de Egipto hacia Canaán, no salieron solamente israelitas, salieron egipcios también. Y en el peregrinar se fueron sumando personas de otras naciones también. Por ejemplo, el cuñado de Moisés en algún momento del peregrinar se sumó a la caravana israelita. Y así otras personas más. Estoy hablando hasta Moisés. De Moisés en adelante se sumaron otros más. Por ejemplo, Raab se sumó, no era israelita, pero se sumó también a la nación de Israel. El Señor decía, entre ustedes hay extranjeros que lo aceptaron a Dios como Señor, pero no eran de nación israelita pura, eran extranjeros viviendo con ellos. Versículo 47 en adelante, el tercer escenario. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece, podía ocurrir, y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero o extranjero que está contigo, es decir, si no le alcanzaba a pagarle al extranjero que estaba con ellos con la propiedad, bueno, no le quedaba otra que enrolarse como su empleado, no ad honorem, pero sí para pagar su deuda. Llegar a este punto era llegar a una humillación, digamos, extrema. Le posibilitaba al israelita saldar su deuda, pero por otro lado era caer en una gran humillación. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que sus hijos, su pueblo, sea cabeza y no cola. Y terminar siendo deudor y siervo, así sea por algunos años, de un extranjero, y hablaba muy mal de ese israelita. Dentro de esta ley aparece aquí dos elementos que quiero destacar, que me estoy refiriendo al versículo 48 en adelante. Dentro de este tercer escenario negativo de deuda. Después que se haya vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzan, él mismo, o sea, pidiendo plata a otro tal vez, él mismo podía rescatarse. ¿Qué es esto del rescate? Bueno, la deuda era tanto, ¿sí? En su momento el israelita no podía pagar, así que entregó sus tierras. En su momento eso no alcanzaba, así que se ofreció en sus años de servicios. Como les dije, era una humillación grande para ese israelita y para su familia. Así que Dios proveyó para que se abriera esta posibilidad de saldar la deuda a través de la figura del rescatador. Y ahí el rescatador se presentaba y decía, bueno, ¿cuánto debe mi hermano, mi sobrino, mi primo? ¿Cuánto es la deuda? Bueno, es tanto. Bueno, acá está el dinero, lo pago. Él no lo puede pagar, lo pago yo. Y de esa manera lo libraba al deudor de sus deudas. Versículo 54. Ahora, si no se rescata en esos años, si hay imposibilidad de rescate en ninguno de los tres escenarios, bueno, acá estaba la otra legislación, o la parte final de la legislación, donde Dios alcanza finalmente implementar la equidad. Dice, bueno, quedará libre en el año del jubileo. Es decir, que el año del jubileo era un año impresionante. Y yo ahora te invito a que te pongas en las sandalias, vamos a culturalizarnos, meternos de lleno con el texto bíblico. Ponete en las sandalias de un israelita deudor, que tuvo que entregar su tierra para pagar sus deudas. O incluso en las sandalias de aquel que ni con las tierras le alcanzó y tuvo que ofrecerse como un siervo para que a través de los años de servicio entre jubileo y jubileo pudiera terminar de saldar todas las deudas que tenía. Yo me imagino a esos hijos de Dios, parte de su pueblo, añorando, deseando que llegue el año del jubileo para poder alcanzar dos cosas. Primero, recuperar sus propiedades y en segundo lugar, recuperar la libertad. Qué importante que era el jubileo.
Algunos comentadores dicen, la verdad no se sabe si esta ley finalmente se pudo llevar adelante o no en el transcurso de la vida, de la historia del pueblo de Israel, pero que la ley era clara y beneficiaba a su pueblo para que no hayan ricos que se enriqueciesen y pobres que terminaran hundidos en la extrema pobreza. Ahora, yo quiero hacer las aplicaciones espirituales para nuestra vida en esta mañana. De alguna manera yo me veo identificado con el israelita deudor y creo que todos nosotros deberíamos identificarnos. ¿Por qué? Yéndolo al plano espiritual. Porque todos nosotros somos deudores y no podemos pagar nuestra deuda. Porque somos pecadores. Y desde el momento en que hemos nacido en esa condición pecaminosa y no podemos pagar. Y la deuda se paga con la muerte. Y en esa realidad espiritual, dentro de este contexto del gran conflicto en que vivimos, irrumpió nuestro pariente más cercano. Irrumpió el que más nos quiere. Apareció la persona que más te ama. Y a través de su muerte en la cruz del Calvario, dijo, aquí está pagada la deuda de David. Aquí está pagada la deuda de María. Acá está pagada la deuda de Juan. Acá está pagada la deuda de todos y cada uno de los seres humanos. Y de acuerdo a lo que enseña Pablo en la carta de los Hebreos, él pagó una vez y alcanza. Su sacrificio expiatorio alcanza para cubrir todas nuestras deudas. Y eso me llena a mí de gozo y de alegría el corazón. Ahora, el rescatador paga la deuda, pero no te obliga a aceptarlo como Señor y Salvador. Pero sí te invita, sí me invita. Y yo quiero hacerte esta invitación en esta mañana. Que en agradecimiento y en amor a Cristo le abras tu corazón de par a par en este día y le digas, gracias Jesús por pagar mi deuda, y lo dejes reinar en tu vida. Es lo que Él más anhela, poder ser el Rey y Señor de tu corazón, nuestro rescatador. Ahora, saco 2 lecciones espirituales más aquí. Jubileo, dijimos, significa un sonido especial. Y díganme si nosotros como pueblo de Dios no nos identificamos con esa trompeta. Esa trompeta tenía la misión de una santa convocación y anunciar que el año siguiente era el año de la libertad. Como pueblo yo me veo identificado con ese sonar de trompeta. Aquí está nuestra misión. Nosotros tenemos que hacer sonar a todos los rincones, a todas las personas, de que hay un rescatador y que habrá un gran jubileo. Ese jubileo lo traduzco como la segunda venida de Cristo, cuando Jesús venga y nos dé libertad y las familias se reencuentren y podamos estar con nuestro Padre Celestial para siempre. Así como esa trompeta tenía que ser hecha sonar en el día de la expiación, escatológicamente estamos en el mismo tiempo. Estamos viviendo en el momento en que Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Estamos viviendo el tiempo escatológico del día de la expiación. Mientras hay tiempo de gracia, debemos hacer sonar esta trompeta, anunciar de que hay un jubileo, anunciar de que hay esperanza, de que no todo está perdido. Tal vez en esta mañana le estoy hablando a alguna persona que está desesperada, que está ahogada por los problemas, por las deudas. Yo sé que esta pandemia nos ha golpeado a todos, incluso en lo económico. Bueno, a ti en esta mañana quiero decirte que no te desesperes porque hay un rescatador. Y este rescatador es capaz de ayudarnos y tiene poder para ayudarnos en todas las cosas. Imagínate si murió por vos, ¿cuánto más va a hacer por tu bienestar? No te desesperes. Si estás inmerso en alguna situación que no le ves luz, lo que tenés que hacer es hincar tus rodillas en esta hora y buscar al gran Cristo Jesús, el que nos rescata de tus problemas y es el que tiene la solución para todas las cosas. El último punto, el jubileo. Veo un paralelismo entre el jubileo y la venida de Cristo. Porque cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, será para darnos libertad final, donde todas las cadenas terminarán de caer. Ahora, Él viene a buscar a sus hijos, a su familia, a sus parientes, a sus más cercanos.
aunque quiera salvar a todos, solo va a poder rescatar ese día glorioso y dar libertad del pecado y sus consecuencias a los que lo reconozcan como Señor y Salvador. Ya se encargaron vacunas en contra del COVID-19 que está llegando a nuestro país de forma progresiva, con todo un plan estratégico de vacunación. Primero a los que trabajan en esos trabajos que se los ha denominado esenciales y después a llegar a todo el pueblo argentino. Me alegró, yo sé que a vos también te alegró. Aunque por otro lado pensaba, esta vacuna, al igual que todas las vacunas, al igual que todo lo que el hombre pueda hacer, voy a usar una expresión muy nuestra, muy actual, muy moderna, termina siendo en el fondo un parche. ¿Por qué, David? ¿Por qué un parche? ¿A qué te referís? Bueno, porque ninguna intervención humana puede salvarnos de la consecuencia final del pecado. Puede aliviarnos, puede ayudarnos a combatir por tiempo contra un virus, contra bacterias, contra infecciones, por un tiempo, pero aunque seamos vacunados vamos a seguir envejeciendo, aunque seamos vacunados igual nos vamos a enfermar, tal vez no de coronavirus, pero sí de otra cosa. Y ustedes saben que al final de nuestros días iremos al descanso. Son parches, nos alegramos que haya llegado, pero nuestra esperanza no tiene que estar puesta en nada que el hombre pueda hacer, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el gran rescatador, en aquel que puede pagar y solucionar todas las cosas, que es Cristo Jesús. Si hay alguien que subyace y se eleva de todo el Antiguo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, es la figura de Cristo, representada de una u otra manera, pero siempre está Cristo, porque Él es la única solución y nuestra única esperanza. Y eso sí debe llenar nuestro corazón de alegría y de gozo y de paz. Quiero invitarte a que oremos juntos para cerrar la meditación de esta mañana. No dejes de profundizar en la Escritura. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos llenan el alma con sus enseñanzas. Pero sobre todo no dejes de buscar a Cristo en oración cada día y cada momento. ¿Vamos a orar? Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, nos vemos reflejados con esos deudores que estaban allí figurados en Levítico 25. Y vemos a Jesús como nuestro gran rescatador, aquel que pagó todas nuestras deudas. Y vemos en ese jubileo un tipo de la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús venga a buscarnos y rescatarnos, cuando Él finalmente nos llevará y nos quitará todo peso que tenemos encima. Ayúdanos a seguir adelante en esta vida, confiados en ti, en lo que tú puedes hacer y haces en favor de cada uno de nosotros. Señor, gracias por todo. Te encomendamos nuestro corazón, cada uno en oración, y pedimos tu compañía el resto de este sábado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor David, muchas gracias, tío, en mi caso, por estar acompañándonos en esta mañana y por presentarnos ese mensaje. Y el jubileo, un tema muy interesante. Así que espero que haya podido ser útil para cada uno de los que están viendo también esta programación y que nos sea útil para las dos cosas que nos presentaba allí el pastor. En primer lugar, para aceptar ese borrón y cuenta nueva, ese perdón que el Señor nos regala, y también para hacerlo público, para anunciarlo con trompetas o con voz de trompeta, como decía también, poder compartirlo con otras personas, esa hermosa esperanza que el Señor nos regala. Y bueno, vamos a ir cerrando la programación de esta mañana. Y vamos a hacerlo con un himno, el himno número 163. Así que podamos alabar juntos a nuestro Señor con este himno.
esto viene, esto es cierto. Estamos seguros y convencidos de que eso es una realidad. Así que los invito también a prepararse para ese momento del todo especial. Y desde acá ya vamos cerrando nuestra programación, nuestro culto de sábado por la mañana. Es mi deseo que Dios los pueda bendecir y acompañar en cada momento de esta semana. Como decía el pastor recién, en lo que queda de este día, pero también que podamos transitar diariamente tomados de la mano del Señor, disfrutando de esa promesa, de esa buena noticia del jubileo, del perdón, del borrón y cuenta nueva. Y nos reencontramos, Dios mediante, próximo sábado a las 11 de la mañana para seguir participando de un nuevo culto y adorando juntos a nuestro Dios, repasando un tema bíblico y compartiendo en familia, en la familia cristiana, la familia adventista, esto tan importante como es relacionarnos con el cielo y entre nosotros también. Que Dios te bendiga. Será Dios mediante hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana.